Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. La resurrección de Cristo no es solamente su victoria total contra sus enemigos, sino también contra los nuestros, porque el gran enemigo que tenemos cada uno de nosotros es el pecado. Y solamente por la justicia de Cristo, solamente por su obra perfecta y su victoria en la cruz del Calvario, nosotros podemos tener una vida nueva. Por eso cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, su vida es transformada, porque Cristo no solamente nos limpia de la culpa y la condena del pecado, sino también del poder del pecado en nosotros. Por eso Colosenses 3 nos habla de que si hemos resucitado con Cristo, entonces podemos andar en novedad de vida. Hemos muerto con Él al pecado y hemos resucitado con Él a una vida nueva. Y esto es algo que sucedió con Cristo en lo físico y sucede también con nosotros ahora en lo espiritual y más adelante también en lo físico. Por eso solamente por la muerte y la resurrección de Cristo nosotros podemos tener ese poder divino para morir con Él al pecado. Este es el gran símbolo del bautismo. Cuando somos bautizados, estamos diciendo que espiritualmente hemos muerto con Él a nuestra vida vieja, al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y hemos resucitado con Él, saliendo del agua, como a una vida nueva, tal y como Cristo resucitó de entre los muertos y la muerte nunca más tuvo dominio sobre Él. Y de esa manera también mostró que ahora Él iba a vivir eternamente, para siempre, como Dios y hombre. Así también nosotros, tal como nos enseña esta palabra maravillosa, somos resucitados en Cristo para gloria eterna. Cristo ha sido resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto por la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de vida. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, para que así como Cristo se levantó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros anduviésemos en novedad de vida. Así pues, si hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La resurrección, por lo tanto, es una pieza fundamental, es una piedra fundamental de la fe cristiana. Por eso el apóstol Pablo es tan radical cuando escribe 1 Corintios 15 diciendo que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana y somos realmente unos ilusos. Nosotros hemos experimentado por la gracia de Dios, por el poder y la obra y la virtud del Espíritu de Dios, hemos experimentado esa resurrección de Cristo en nosotros. Por eso es totalmente fuera de razón ponerla en duda. Solamente aquellos que no han sido regenerados por el Espíritu de Dios, solamente aquellos que no conocen nada del poder del Espíritu Santo en sus vidas, pueden poner en duda la resurrección de Cristo, porque con eso demuestra que para ellos Cristo es simplemente un personaje histórico, pero no el Salvador de sus almas, no el Dios eterno, no el Salvador que venció al diablo, que venció a la muerte, que venció al pecado, que venció al mundo. Por eso nosotros somos en Él más que vencedores. Y esto nos da esperanza, una esperanza gloriosa y un poder inmenso para poder traer nuestros pecados cada día a la cruz del Calvario, sabiendo que Cristo murió y resucitó para que nosotros podamos vivir en esa vida nueva. Así que estamos completamente seguros de que al igual que Cristo resucitó y venció totalmente, así nosotros también en Él podemos vencer totalmente a ese poder del pecado en nosotros. Claro, siempre va a quedar ese remanente, siempre van a quedar esos restos, pero lo que va a prevalecer en nuestra vida es el poder de su resurrección. Como también el apóstol Pablo lo dice en aquella maravillosa carta de Filipenses, el ser unido a Cristo, ser hallado en Él y gozar del poder de su resurrección. Ese poder inmenso que hacía que el apóstol Pablo pudiese caminar de gloria en gloria, pudiese caminar de victoria en victoria, aún en la cárcel, aún en la persecución, aún en el dolor, aún en la enfermedad, aún
en la tristeza, aún en la persecución. Pablo podía tener ese poder inmenso de la resurrección de Cristo sobre su vida, porque por la fe él caminaba bajo esa sombra, bajo ese poder maravilloso de la victoria de Cristo. Y así como nosotros tenemos que vivir también cada día. Enfrentamos tentaciones, sí. Enfrentamos dificultades, enfrentamos pecado. Enfrentamos también la seducción del mundo que nos quiere engañar. Y los ataques del enemigo. Quizá algunos están enfrentando persecución, desprecio y divisiones y problemas por causa de la fe. Entonces, viniendo a Cristo, sabiendo que Él murió y resucitó por nosotros, vamos a encontrar consuelo, pero también fortaleza. Fortaleza para seguir adelante, porque Cristo murió y resucitó, y nosotros también resucitaremos con Él en gloria. Y ya hemos resucitado, por cierto, a esa vida nueva, a una vida en donde el Espíritu Santo nos ha hecho renacer para esa esperanza viva que Cristo con su resurrección ha certificado. Así que nosotros seguimos a aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Nosotros conocemos a aquel que es quien tiene la llave de la muerte y del Hades, aquel que ha vencido por completo. Y nosotros entonces podemos en él también vencer. Estamos luchando contra pecados a veces resistentes, persistentes, pecados muy arraigados en nuestra vida, y estamos quizá luchando con problemas serios, dificultades graves, pero en la resurrección de Cristo, al pie de la cruz y en la tumba vacía, vamos a encontrar el poder y la salida para poder soportar. Vamos a encontrar la gracia, vamos a encontrar todos los recursos de Dios necesarios, ya que en Cristo tenemos todos ellos disponibles para nosotros. Así que el Espíritu Santo nos haga entender que la resurrección de Cristo es para que Él nos santifique, para que Él nos transforme, para que Él nos ayude a caminar en una vida nueva. Y esa vida nueva, el Espíritu Santo la aplique cada uno de nosotros. Porque la resurrección de Cristo nos da esa esperanza maravillosa también, de estar con Él en la gloria. Cuando Él venga, estaremos diciendo: sí, ven, Señor Jesús. Aún lo estamos diciendo hoy. Estaremos realmente recibiéndole con esa paz y ese gozo, porque a Él le esperamos que Él venga en gloria y en poder. Y mientras tanto, queremos resucitar con Él, buscando las cosas arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poniendo nuestra mente y nuestro afecto en esas cosas y no en las de la tierra. Porque para eso Cristo murió y resucitó. Y para eso también promete volver, para que nosotros estemos con Él para siempre. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu resurrección certifica que la victoria está al alcance de cualquier cristiano que humildemente viene a ti en fe, buscando ese poder que no está en ninguno de nosotros, Señor, sino solo en ti. Gracias, Señor, que tú moriste y resucitaste para librarnos del pecado y para darnos una vida nueva, una vida de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Tú nos has llamado, Señor, a vivir en ese reino tuyo, que no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y Señor, por eso venimos hoy para pedirte que nos ayudes a vivir en la fe de la muerte y la resurrección de Cristo como la base de nuestra esperanza y fortaleza en medio de las dificultades que podamos afrontar. Santifícanos entonces en virtud de esa obra perfecta de Cristo. En su nombre. Amén. Nos encontramos el próximo día. Saludos.